¿Estás en la reserva, Raquel? Sí, Muy bien. ¿Cómo te sientes, Raquel? bien, cansada, pero bien. Era como si hubiese corrido tanto y me siento cansada al observar ah, varios eventos y es como si esos eventos me sintiera prisionera. Es- Tengo como una energía que me prisiona. Todo lo que es desde el tórax, el estómago hasta la parte sexual. Bien, Raquel. En este evento que estás observando, ¿estás de día, de noche? ¿Dónde sientes que estás en el holograma Tierra? No, ahora estoy en la reserva. Y este día, De día, perfecto. Bien, Raquel. ¿Qué has podido visualizar, Raquel, en los conteos que realizamos al ingresar a la hipnosis, conteos silenciosos que realizamos sobre los eventos de la paciente Frida? sí, observo una familia como de altos niveles, digamos, son como los reyes del lugar porque observo que tienen no solamente una vestimenta de muy delicada tela, sino también unas sandalias de oro. Y cuando voy observando, primero eran felices, después tuvieron como una secuencia de persecuciones, de, de seguirle un grupo de soldados. Los soldados están vestidos de azul y amarillo y rojo. Ujú. ¿En qué época estás observando esto, Raquel? 1700. ¿Lugar? Espero. En Perú. Muy bien. Continúa, Raquel. Hay uno de ellos de quien nos reflejamos. Es, dice, se llama Fernando. Fernando. Sí, ¿Y quién sería Fernando? es un pequeño, Continúa, Raquel. ¿Qué pequeño de qué de edad? 5 años. 5 años. ¿Sería la paciente Frida, Fernando, en esta línea? Sí, Muy bien. es Frida. Es Frida. Se ve, voy observando, voy adelantando las líneas. Adelante, Y Raquel. el pequeño llora, siente mucho dolor en su corazón porque le están arrebatando sus padres y se encuentra solo, arrebatando sus hermanos, todo. Estos soldados lo están asesinando. Se queda solo, muy solo y llora y ahora está atrapado en una celda como una jaula y está dentro de una cueva y el pequeño llora, sufre demasiado. Raquel, eleva tu vibración, Raquel. Alto, nivel alto.
Son eventos que realizan estas entidades y se tiene que visualizar por qué estas atrocidades se está observando de estas líneas, lo que le está sucediendo a la paciente Frida, estas líneas actuales 2024. Cuando te sientes tranquila y lista, me dice Raquel. Ahora sí, estoy lista. Bien. El pequeño está atrapado, enjaulado en una cueva. Solo. Sí, solo. Bien. ¿Qué más sucede, Raquel? Adelanta ese evento hacia una línea más adelante. ¿Qué sucedió? Empezamos al evento que has estado dejado paralizado, ¿ya? Te hago un conteo de 3 a 1, regresamos a ese evento. 3, 2, 1, Raquel. Estás observando que queda detenido este pequeño. Los padres fueron capturados por soldados de traje azul, dices, ¿no? En el Perú. Sí, Bien. estoy, ¿Cómo, Raquel? estoy adentro. Excelente. Continúa, Raquel. El pequeño se encuentra dentro de una jaula. Sufre demasiado. Su dolor hace que llegue hasta la cabeza. Es como si se partiera su cabeza en dos. Cuando ese dolor tan intenso, que es una energía de él mismo propio, ¿A dónde lo llevan al pequeño, Raquel? primero quiero comentarte lo que ha sucedido en ese momento. Cuando esa energía sube a su cerebro, es una energía endoplasmática muy, muy potente, donde se abre y sube y se abre. Y cuando se abre primero, después se unifica porque le succiona es, es como en forma de una espiral. Está arriba de él y le succiona ese. Y al terminar de succionar esa energía endoplasmática, él como que pide a las estrellas que intervengan en su cuerpo y que lleve a sus padres del sufrimiento que ha tenido. Es muy, muy capaz todo lo que realiza. De una vez que les sale toda la energía endoplasmática, lo atrapan estas entidades. Hay tres así en línea que son espirales. Detrás de ese de la espiral hay una entidad. Después, cuando termina de sacar todo, porque se llena los espirales. Entonces lleva en 1, en 2, en 3, en 4. En 5 espiral lleva la energía potente del pequeño. Es un gas y es como una batería para ello. De una vez que sale la entidad, con todo lo que lleva la energía endoplasmática, llega por segundo, llega a su humano luz.
atraviesa su cuerpo, llena su corazón. Y él lo observa. Y él le dice, eres la estrella que me protegerás. Quiero ir con mis padres, dice él. No quiero estar acá. Ha dejado escrito muchísimas cosas. Él dice, ha bajado la estrella a llevarme, a protegerme. Él ha escrito muchas cosas y que él dejó plasmado la escritura que han encontrado y lo escondieron. O sea que no salió en la historia a la luz lo que ha dejado plasmado ya de adulto Fernando. No. Después cuando él dice, llegaré en un momento a rescatarte. Es como que le da a entender esta línea de tiempo que estamos viviendo. Llegaré en un tiempo y espacio a rescatarte. Ya no sufrirás ahora. Solo concéntrate en todo lo que has vivido feliz con tu familia. No veas de lo que le ha sucedido. Solo concéntrate en lo que vivirás de ahora en más, de lo que has vivido con ello y has sido feliz. Y le ha bloqueado en ese momento como pensamientos atroz que ha tenido. Y como ya no larga energía endoplasmática, pues se hace presente un gris reptil femenina. Muy bien, Raquel. Raquel, Sí, estamos hablando de Fernando, un pequeño de 5 años, en una época en el Perú, en la época 1700, una época de la español de la colonial, digamos, ¿no? sí. Bien. Sus padres de Fernando, ¿quiénes fueron los que fueron asesinados que estás observando en este evento? Es su madre Bastida. Bastida. Sí, Micaela, Camargo. Micaela Bastida, la madre. Sí, Tupac tú, Amaru, el padre. Tupac Camargo, dice. Ajá. Muy bien, Raquel. Ahora se va comprendiendo un poco la historia, Raquel, de estos eventos donde son sus inicios de la paciente Frida. Frida es hijo de Tupac Amaru con Micaela Bastida. Eran otros hermanos también dentro de su grupo. Estaba Hipólito, Mariano, los otros hermanos. ¿Dónde están detenidos los otros hermanos? ¿O ya fueron asesinados también? Todos fueron asesinados. Mariano era el que estaba más apegado a él y lo mira en el rostro. ¿Ah? Es a él a quien mira cuando ella visualiza una persona, porque pide su rescate. Es el evento que observó en una mañana que se cruza con una persona, digamos, lo puede ver la paciente eh, a su propio hermano, a su propia mensaje de liberarlo. Sí, O sea, ve una su parte cosa es, etérea. sí, una cosa es contar la historia, otra cosa es vivir la historia. Es muy desagradable. Sí, Raquel. Detén esos eventos, Raquel, y avanza hacia adelante. Avanza esas reencarnaciones que le han ido provocando a Fernando, estas líneas de los incas coloniales, de los españoles. Sí, se llena de parásito. Tiene parásito en todo el cuerpo porque se llena de parásito porque orina y defeca en el lugar.
y se llena de parásito tanto y ingresa todo en su intestino, que sería en el ano, en el colon. Nuevamente otro tipo de parásito, y por las plantas de sus pies, la palma de su mano, y como le traen la comida y come con toda la mugrera, es, él se llena de parásito y se intoxica con todo lo que se muere de enfermedad. Lo otras, Bastante, sí, muy, muy bastante cruel. cruel. Muy cruel, Sí. Raquel. Bien. ¿Te tengo esos eventos, Raquel? No lo llevan a España, lo llevan a África. Que era desterrado, según las historias crónicas estudiadas pues, en la Claro, historia del para Perú, que ¿no? él no vuelva a surgir como seguir su virreinato, De los españoles. sí, Bien. Es desterrado, Fernando, del Perú y toda su familia asesinados. sí, Bien. Es tal como está escrito en las crónicas de los propios españoles, un descuartizamiento que le han provocado al padre, el Inca, que ha llevado una revolución, una rebelión, digamos, contra estos españoles. Fue descuartizado por caballos, por jinetes que lo descuartizan, ¿no? Es así como lo asesinaron a Tupac Amaru. sí, así es. Y es más o menos que trae a través la secuencia de líneas de vida la paciente, porque tiene que aislarlo para que no sea nuevamente abandonado y secuestrado, asesinado. Bien, perfecto. Detén esos eventos, Raquel, y te voy transmitiendo en esta línea 2024 eh, los puntos a tratar de la paciente Frida. En realidad es muchísimo, Raquel, pero hemos sacado un extracto junto con la paciente, lo que se va a estar realizando, pues, ¿no? Que estás observando en líneas anteriores, bloqueos económicos, un dolor intenso en la cabeza, falta la memoria, siente que está anulada su memoria, estuvo 20 años metido en las iglesias, gnosis, tiene apego a los hijos, pitidos en los oídos, siente una quemadura en el dedo del pie derecho, siente el paladar seco como desagradable que tiene que estar refrescándose, como ampollas, problemas del vientre hinchado, eh, hernia de disco, dolor de las articulaciones, problemas para dormir, falta de aire, molestias en los pies, abortos, que realmente ha sucedido ya en estas líneas, siente una opresión en el cráneo muy fuerte. Siente que desde los 5 años ha observado que le han abducido, le han subido a la camilla, ha visto unas letras, lo recuerda y el resto como siente que le han borrado, unas letras doradas que de pequeñita inocente ya quería atrapar con las manos, llevarla a la madre y decirle qué significa eso que estaba sucediendo. Ha percibido en los mundos oníricos exactamente como dices, un gris femenino de cabeza muy grande. En este lugar, Raquel, en el Cusco, Perú, realmente pues eh, por ancestralmente ha habido contacto con rituales, rituales y rituales, con chamanes, etcétera, y cosas. Brujos, pues, ¿no? Ha visto una nave, un platillo tipo forma de un sombrero, tiene temor a los espejos, se ve el rostro en el espejo y tiene ese temor. Punto, Raquel, que realmente es una parte muy llamativa y el evento que observa caminando de día la paciente, como un espectro que viene, se cruza por el lado y se miran
Y realmente ese espectro era el hermano Raquel ancestral, Mariano, Sí, correcto. que le pide la liberación de lo que está atrapado su parte etérea, ¿no? Humano luz, ¿no, Raquel? Sí, y Bien, ese es el sentimiento que ella tiene de volver a realizar esta regresión. exacto. Algo para seguir aportando, la paciente ya ha tenido otras regresiones con otros colegas y realmente vamos a observar si está integrada con el humano luz, qué ha ido sucediendo y qué es lo que no le pertenece en su parte física etérea, Raquel, ¿ya? Sí, efectivamente toda la secuencia de su línea de vida pues es una parte holográfica, ya no existe. Es todo lo que he visto ya fue realizado, eliminado. Con sus A terapias donde anteriores, ¿no? sí, donde lo que no se ha terminado de realizar y rescatar es a este hermano, por eso ella logra visualizar como sola, en soledad, y preguntándose qué es eso, como también las informaciones que ella quiere saber Muy de bien. pequeña. Y Raquel, muchos eventos que ha comentado antes de que ingresemos a la hipnosis, ¿no? Sí, Bien. eh, Adelante, Raquel, ¿algo más que agregar? sí, la sensibilidad de ella misma, de lo que tiene en todo su cuerpo, es porque desde líneas ancestrales ha conectado con su esencia, luz muy potente. Pues cuando nosotros conectamos desde pequeño, es más fácil la conexión y el traer hacia nuestra parte física a la unificación, a nuestra esencia. Es mucho más fácil y es diferente. Y los ataques, pues efectivamente es más cruel porque te pasa muchas cosas más de lo que tú observas y dices, pero a las otras personas no le pasa lo que a mí me pasa o me sucede. Correcto, Raquel. Y como ella quiere encontrar lo que busca y siente, y todas las luces que muchas veces ha observado, pues sí, le han sacado energía de su cuerpo al conectar tan fuertemente con su esencia, porque su esencia desde esa línea de tiempo 1700 no le ha dejado. Perfecto, Raquel. Y quieren anularlo de una u otra manera, quieren anularlo estas entidades, bloqueándole su hipófisis pineal y megacisterna, pero no pueden. Muy bien, Raquel. Excelente. Regresamos, Raquel, a la reserva. Sí, estamos en la reserva. Bien. Ahora vamos a abrir un portal con tu mano luz y vamos a invitarla a la reserva a la paciente Frida. Cuando llega, me dice Raquel. Sí, está con nosotros. Bienvenida a tu parte física, etérea, Frida, a este espacio que es de todos los pacientes realmente. Es de todos donde vamos a comenzar a revisar, Raquel. Pídele su permiso para subirla a una plataforma. Sube a la plataforma. Sí, se encuentra en la plataforma. Muy bien. Ahora, Raquel, quiero que la escanees con tu mano luz. Hay muchísimos humanos luz siempre en la reserva. ¿Qué es lo que le han colocado, Raquel? ¿Está integrada con su mano luz? ¿No está con el humano luz? Adelante, Raquel. Desde el cerebro hasta la Sí, planta de los pies. está con su mano luz porque ella lo
lo ama con toda su esencia, sus partículas. Su conexión es uno solo. Por eso su mano luz se encuentra con ella. Solo hay una pequeña y milésima de intervención que no ha terminado de abarcar ese de vivir el presente, el aquí y el ahora, como siempre decimos. Le es difícil, no comprende esa parte, Bien, el Raquel. vivir el aquí y el ahora. No entiende qué es eso, por eso no conecta. Ella regresa al pasado, todo lo que ha vivido, lo que ha sentido, qué es, por qué es y qué es, y por qué siento eso, y siente, tiene un sentimiento hacia lo que ha sucedido en su línea pasada, como desde pequeña, desde la matriz de su madre. Bien, Raquel. Pues vamos a invitarle a su mano luz para que sea bienvenido, conocer a su mano luz. ¿Por dónde sale la mano luz? En su parte física de la paciente Frida. Sí, sale como una pequeña esfera de su corazón. Lo enciende, cuando se enciende también su pecho, su corazón y todo lo que es su cuerpo físico se enciende, como eh, encender una lámpara muy fuertemente. Muy bien, Raquel. Bienvenido, hermano Luz. Su aspecto del humano Luz, Raquel, es masculino, femenina, Masculino. masculino. En sus, digamos, regresiones anteriores con otros colegas, le han transmitido un nombre de Ansala, le han transmitido un nombre de Jalux. ¿Cuál es el nombre del humano Luz, Raquel? ¿Nos puedes transmitir letra por letra? Y su dimensión en la que pertenece. Sí, sí, son los nombres del humano luz, solo que ella ha evolucionado y al evolucionar pues tiene otra energía, otra coloración, otra fuerza de luz. ¿Cómo se llama, Raquel? ¿O qué nombre se puede plasmarle ese nombre? Así, W M A I O H N. Es Anior, dice Anior. Anior. Sí. Anior. Y le han transmitido que es de una 18D, esa es su dimensión en sus regresiones anteriores. Sí, correcto. 18D, bien. ¿Y a qué dimensión ha evolucionado? 89. 89D, perfecto, Raquel. Pues bienvenido, hermano Anior. Hermano Luz, bienvenido. Comienza a ser Sí, repotencializado, Raquel. él también saluda y dice todo el gran amor y fuerza de luz para ustedes, hermanos, dice, con tanta suavidad y conexión potente de luz. Muy bien, Raquel. Vamos a pedirle a su propio hermano Luz, con los demás que siempre nos asisten dentro de la reserva. Vamos a comenzar a escanear el cuerpo físico desde el cerebro hasta la planta de los pies. Todas estas energías que ha sentido, ya manifestado Raquel, hasta su planta de sus pies. Esto no se llamarían implantes físicos, sino energías que aún están por esa manipulación de hacerla regresar a espacios hacia atrás, Raquel, o hacia adelante. O sea, no está
en ese aspecto de su desarrollo en aquí y en el ahora, ¿no? Sí, Adelante, Raquel. Se empieza a escanearle la parte física. pues todo lo que ella ha tenido la intervención de la pérdida de todos los... Observo todas las pérdidas de los pequeños que ha tenido ella, pues son todos experimentos para lograr conectar y bloquear lo que son sus partículas luz, estudiándole de esa manera. No pueden bloquearle su conexión a su mano luz y lo que realizan es otra forma, es conectándole nuevamente con los parásitos en su cuerpo. ¿Con qué finalidad conseguir dañándola y buscar desencarnarla? Dañarla completamente, Raquel. Sí, correcto, que es, no, ella no logre conectar con la verdadera esencia, o sea, desarrollar en su cuerpo físico una sola fuerza de luz y amor, como sabemos correctamente que cuando ya tenemos la conexión y la unificación a nuestra esencia, tocamos las plantas, los animales, a las personas, logramos transmitirle nuestra fuerza de luz, nuestras partículas, y esas personas pues logra conectar con su esencia y logra la desconexión de las entidades que lo tienen aprisionado. Son como renovarle el cuerpo físico. Muy bien. Eso es lo que origina esa gran molestia, la sensación en la ardor de la boca, seca la boca. Sí, son parásitos que se aloja todo en la parte de la parte bucal y todo lo que es en el sistema Cutáneo, la piel. recto, sí, y en lo que son en las palmas de la mano y en las plantas de los pies. Muy bien. Molestia muchas veces como en en el hígado y en su matriz. Bien. ¿Cómo va eliminando los humanos este tipo de parásitos, pues Raquel, que son influenciados por estas manipulaciones de estas entidades? La felicidad en su rostro es muy agradable, pero en su pecho tiene esa opresión, ese dolor. Pregúntale por qué siente aún esa molestia, de dónde está generándose. Es el miedo que tiene en la boca del estómago. Acércate y dile que te entregue esa energía que no le pertenece más. Y le digo, ¿qué es tu temor? Es quedar sola, dice. Quedar sola. No quiere quedar sola. Repite Y una temor a que secuencia. sí, temor a que sus hijos se vayan y ya no esté con nadie. No quiere quedar sola. Repite una secuencia de lo que estuvo como Fernando de los inicios prisionero solo tanto tiempo, ¿no? Atrapado, ¿no? Sí, Viene esa programación hasta esta línea. así es. Ese es el temor en su pecho y el dolor que le causa. Y la opresión en la cabeza. Pues es lo que estira todo, oprime y sale su energía endoplasmática. Perfecto. ¿Hay líneas abiertas, Raquel? Sí, ¿Cuántas son? la conexión con el hermano. ¿Cuántas líneas abiertas son? 33.
¿Qué tipo de implante se cataloga de esta manera? Energético. Sí, son energéticos, son dispositivos que se encuentran fuera de lo que es su campo magnético y todo lo que es su entorno, a como a 1 kilómetro. Muy bien. ¿Abducciones no la han podido realizar? ¿O han continuado con abducciones de su mundo onírico? No, no tiene abducción en el mundo onírico, lo someten en tiempo, línea y espacio, mostrándole muchas secuencias de líneas de vida donde ella llega cansada. Bien. ¿Parálisis de sueño? Sí, claro, porque la secuencia de ¿Cuántos son, Raquel? 31. ¿Portales en la vivienda o dispositivos dentro o fuera? ¿Cuánto puedes observar? Fuera, 5. 5 dispositivos o portales. Dispositivo, un portal, Y un portal abierto. Muy pero bien, el Raquel. portal lo abre ella cuando ya está en el mundo onírico. Y donde ingresan estas entidades, ¿no? Sí, Bien. Hacen los cambios biomoleculares sumando luz, cambios de reprogramaciones, una calibración a sus niveles energéticos, conexión a sus puntos lumínicos y van realizando cada cosa eh, primordial, Raquel, como siempre, lo mando luz en su parte física etérea. sí. Cuando está lista la paciente Raquel Frida, me dices. Sí, su mano luz la eleva sobre una plataforma. Ujú. Esa plataforma es como una energía de luz, es una energía de luz muy potente, Ujú. donde le rodea todo su cuerpo y cada partícula se unifica esa, es inteligente. Inteligente le digo porque va como reparando todas sus partículas, todo hasta el cabello, porque hasta en el cabello tiene información, porque es dice antena receptora y detiene las informaciones, un ADN para nosotros. Muy bien, Raquel. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí, es algo que a mí me maravilla porque esto me enseña mucho de lo que somos nosotros. Bien. Cuando está lista la paciente, me dice Raquel. La repotencializa completamente ya tanto la parte física, etérea, luz, se unifican ellos en uno solo, en una sola fuerza de luz y materia. Muy bien. Transforman todo lo que es a lo que es todo su programación físico humano. Listo. Bien, Raquel. Ahora, Raquel, la paciente, junto con su propio mano luz, vamos a invitarle a sus dos hijos, al mayor y al menor, a la reserva. Con muchas problemáticas de bloqueos en lo personal, en sentimental, económico,
molestias del hijo menor en la garganta muy fuertes en sus momentos, donde han ido neutralizando pues con algunas otras medicinas que conoce la paciente naturales. Sí, se encuentra a sus hijos con nosotros. Bien. Al hijo mayor dile que salga ese reptil que ya lo he visualizado, que salga del cuerpo etéreo físico. Sí, de una vez que está paralizado ambos, cuerpo físico etérico, los separa los humanos luz a cada entidad. El mayor tiene un reptil. ¿El menor qué entidad le maneja? ¿Otro reptil? ¿O un demonio? Un demonio. Demonio, perfecto. Quedan encapsulados esas dos entidades y vas observando, Raquel, ¿cuántos implantes le han colocado al hijo mayor? 72. 72. ¿El hijo menor cuánto le han colocado? Tiene 30. 30 implantes. Humanos luz con los hijos, ¿están cerca, están integrados, no están integrados? No, no están integrados los humanos luz por su negatividad al rechazo. ¿Y dónde se encuentran sus humanos luz? ¿En la quinta dimensión, la reserva? En la reserva. La intervención del el hijo más pequeño es porque son numeraciones, dice en diferentes puntos, tiene 6, 6, 6, 6, 6, 6. Es lo que maneja estos demonios, ¿no? Sí, Bien. detienen su tiempo y espacio. Bien, vamos a invitar a esos humanos que han estado todo el tiempo en la reserva, se ponen frente a sus partes físicas etéreas y empiezan a eliminar esos implantes y eliminan esas entidades, sus propios humanos los desintegran y comienzan sus cambios y procesos biomoleculares que va realizando cada humano luz de los dos hijos. Sí, el demonio es es una gárgola demonio. Y es negro, es bastante poderoso. Cuando se le colocó sobre la plataforma como para eliminarlo, hizo un rugido muy fuerte, muy potente, como de hacer un llamado de inframundo. Muy bien, ¿cuál fue su grado de este demonio eliminado que está realizando su humano luz del hijo menor? ¿A qué grado llegó? 47. Muy bien. Cuando está listo, me dice Raquel. Listo, eliminado. Muy bien. Quedan en esas plataformas, van realizando más procedimientos los humanos luz, esos cambios de programaciones a los hijos, ¿de acuerdo? Sí, llega al entendimiento, al corazón, a la conexión a su humano luz. Le van haciendo todos esos procedimientos, el cambio biomolecular, el entendimiento al escucharle a su madre, que esa misma frecuencia de su madre, tanto amor que tiene ella, logre transmitirlo y conectar con sus humanos luz, cada uno de ellos, y todo lo que se encuentran en su entorno, y a cada uno de quien ella logre contactar y hablar, que su frecuencia solo llegue directamente al corazón. Cuando está todo listo, me dice Raquel. Listo, está todo listo. Bien, ahora van a integrarse los humanos luz y nos dirigimos hacia su vivienda. Sí, Paralizan la vivienda, has detectado un portal que lo abre el mundo onírico por estas entidades y 5 dispositivos. Se empieza a eliminar todas esas manipulaciones de estas entidades, se repotencializa la vivienda, se dejan cúpulas que protege el humano luz a esta vivienda
y desarrollo de sus proyectos porque hay demasiados bloqueos que le han originado a todo el grupo familiar. Listo, todo limpio, su vivienda, su entorno familiar, cubierto con la cúpula de luz que le crea el humano luz, una protección. Muy bien, Raquel. Regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Bien, esos implantes ha tenido que colocarlo a alguien y va a ser, Sí. bien, que se haga presente en la reserva esa entidad que ha estado llevando la secuencia que a pesar que ya en otras regresiones la paciente han desintegrado otras entidades, pues toma el mando otra entidad. Cuando llega me describes quién es esta entidad, Raquel. Sí, las entidades son lo que hemos eliminado. ¿Quién es el responsable? Sí, son la gárgola demonio, que era mitad demonio y mitad dragón. Después el reptil. El reptil es un color claro. Era lo que estaban Después controlando a los hijos, pero ¿quién está controlando a Frida? es un dragón blanco con Un dragón, perfecto. la cola muy, muy larga. Dragón blanco. Quiere decir que este reptil y este demonio pues son simplemente los que manipulan a la parte física. Sí, así es. Bien. Cuando llegue ese dragón me dices, queda detenido, encapsulado el dragón con aros electromagnéticos. ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Cuánto mide, Raquel? Tiene una sola cabeza y mide más de casi 70 metros. 70 metros. Liso, piel lisa. Sí, Muy bien. Pregúntale cómo se llama este dragón. Letra por letra me dice, por favor, qué es su nombre. W, WK, ¿Sí? OU, G, F. Continúa. Nada más. Su planeta, ¿cómo se llama? Cuarta alta está esta entidad. Nekun, dice Netkun. Netcum, Sí. constelación. Alfa Dracones entre el cinturón de Orión. Muy bien. ¿Qué tecnologías usa este dragón, Raquel, de 70 metros? Se empieza el humano luz de Frida a desvincularle de esas tecnologías. Sí, han arrancado con la obsoleta que es la metaliana. Primero han tenido un contrato con los metalianos. Al ser desintegrados los metalianos, pues han anulado todas sus conexiones con los metalianos. Usan una Las tecnología. partículas metalianas. Ujú. Y de una vez que han conectado con las Génesis, Tecnología Génesis. sí, Esa es la que están utilizando. ahora tiene ese. Muy bien. Es como que también estaban estudiando para salirse de ese y ingresar en otro. Otra tecnología. Otra tecnología nueva. ¿Están en estudios todavía estas entidades o ya lo tienen? No, está en estudio, no lo tienen todavía. Pregúntale a tu mano, Luz, cómo se llama esa nueva que están intentando
utilizar ahora? No asís, no asís. Oasis. Muy bien, Raquel. ¿Cuántos planetas controla este dragón? ¿Cuántos está manipulando? 73. 73 planetas. Lo estaba controlando, pero ahora le queda 33. ¿Qué pasó con el resto? Se fue eliminando tanto por nosotros como los otros colegas. Muy bien. Sin embargo, este dragón ha quedado suelto. Sí, porque se ha desvinculado de lo que son de lo que fue eliminado. Es por eso la sensación y el corazón de la paciente, que conectemos nuevamente con su esencia, que en su corazón sentía que algo faltaba, que no se ha terminado de concluir su rescate. Así es. Por consiguiente, este dragón tiene atrapado a los hermanos de Frida en la línea 1700, Hipólito, Mariano y los padres también, Tupac Amaro y Micaela Bastida. ¿O los ha reencarnado, Raquel, en este 3D que estamos? Sí está reencarnado, algunos están reencarnados, pero ya está libre el humano luz. El que falta solo es su hermano. Mariano. Sí, Muy bien, Raquel. Quiere decir que Tupac Amaru y Micaela Bastida, los hijos, están reencarnados en este 3D en otras secuencias. sí, en otros cuerpos físicos. Pero ya está Están, liberado el humano luz y parte etérica ya están liberados y sí, protegidos por toda la esencia luz. sí. En su entorno familiar están cerca o están en otros espacios en el 3D. Están cerca algunos y otros están en otras. Sería España. España. Hay una conexión fuerte con una gran amiga, Juana. ¿En qué se relaciona esa amistad tan fuerte? ¿En qué está? Que vamos a hacerle también próximamente su sesión a su gran amiga, Juana. Su niñera. Ah, En, mira. En esas épocas que 1700 era la niñera de Fernando. sí, así Muy bien, es, correcto. perfecto. Perfecto, Ray, excelente. Y vamos a mirarlo ya en la próxima sesión, ¿ya? Sí, Bien, Raquel. Vamos a hacer cambio con este dragón a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Me escuchas, dragón? ¿te parece que quiero escucharte, insolente? Para Eh, que digas así tan tranquilamente. ¿Me escuchas, dragón? Que piensas que tengo la necesidad y la alegría de verte, de escucharte. ¿Y tienen ese sentimiento ustedes de alegría? ¿Se ríen ustedes? Mm, No. no es lo nuestro, no conocemos No eso. conoces. Perfecto. En la historia, en este holograma, cuánta atrocidad de tantas líneas de esta cultura
que ha sucedido de los incas, en este caso Tupac Amaru. Conocen ustedes perfectamente lo que han ido armando desde este imperio incaico. Esa atrocidad que le ha sucedido a los padres de Fernando, que en esta línea sería la paciente Frida. ¿Por qué tanta Todo, manipulación? eres hartante humano, eres hartante. ¿Por qué tanto control ahora Frida? ¿Por qué no tenían que realizar esto? Ya todo está la conexión en la conciencia de cada ser humano, conectar con su esencia. El bloqueo es de todas formas, salud, económico y conciencia, entorno. Les hace imposible a ustedes Pues como... ha ocurrido que no tendrían que lograr contactar, siguen. Nos falta por terminar de cubrir esa energía donde nos corresponderá completamente todo el holograma, donde nos transfieren totalmente. Insolente humano, te has inmiscuido en mi programa de... El programa de desarrollo que le llamas la tecnología Noasis. Sí. Muy bien. Es bastante ya difícil para ustedes ese control. En el aspecto de Frida, ya desde estas líneas, ¿a quién estás llamando? ¿Qué es lo que estás diciendo? A ver, explícame. Mi ejército. Llámalos nuevamente en tu idioma. Ubícalos en el lugar. Llama a tus naves. Están presentes, pero no pueden atravesar esta línea donde estoy ubicado. No me logran observar. Eres astuto humano. Ahora ¿Cómo se va. has logrado realizar esta frecuencia dentro de nuestro sistema? Tu campo magnético se encuentra en una etapa muy potente. Bueno, eso se debe a una gran conexión con mi propio mano luz que va desarrollando cada uno. Salgamos de aquí para que nos puedan observar mi ejército. Vamos a tu planeta entonces. Pues si quiere mejor. ¿Cómo lo Nea tienes? gente más da aire a los seca. ¿Cómo está atrapado Mariano de la línea 1700? ¿Cómo lo tienes atrapado su parte etérea? En un pequeño frasco. ¿Y su mano luz también está atrapado? Sí. Muy bien. Pues vamos a la cuenta de 3 a tu planeta con todo tu ejército y desalojas el holograma cuando ingresamos a tu planeta. 3, 2, 1. Ya estamos acá. Listo. ¿Qué Llámanos en tu idioma a tu ejército del holograma. Desaloja tus naves, laboratorios. Ellos primero han llegado insolente, ya están acá. Ahora observa sus eliminaciones, que lo va efectuando Anior con los demás humanos luz, que ya estamos conectados también con ellos, 3 y 5ª dimensión. Lo han desintegrado todo, como quemar un papel con gas. Déjame en paz, humano, déjame en paz. Suéltame, suéltame. Ahora me acerco con la parte física etera Frida. Su mano luz se libera de ese frasco cuando lo tienes. Sí, está libre, libre, libre. Haz cambio con Anior ahora. Haz cambio con Anior.
Hermano Luz, bienvenido. Hermano Algázar, mis saludos, hermano, para ti. Pues mis saludos y mis reverencias para ti, gran hermano Luz. Gracias La por esta gran... reverencia para ti, mi gran guerrero humano. Hermano Luz, tienes detenido estos eventos con los millones de humanos Luz que nos asisten. Se empieza a liberar a los humanos Luz de este planeta y de esos 33 también que está controlando esta entidad en esta cuarta dimensión. Se empieza a escanear el planeta en esa inicios de esa nueva tecnología que ya han ido pasando, Metalianos, Génesis y ahora esta tecnología Noasis. Como dice esta entidad, intenta ya controlar para que el ser humano no logre lo que tu parte física desde muy niña, desde esos 4 años, nos ha narrado tantas cosas que ha podido visualizar gracias a tu gran conexión. Se empieza desde atrás a eliminar esas tecnologías con los humanos luz que nos asisten, liberando a nuestros hermanos luz y por consiguiente eliminando todas esas naves que han desalojado el holograma y la eliminación tú mismo de esta entidad ancestral, porque es una entidad dragón blanco ancestral de piel liso. Adelante, hermano luz. Sí. Se termina esta secuencia de este dragón, hermano luz. Adelante. Vamos eliminando a todos desde su inicio de línea de tiempo. Son 9 líneas de tiempo que son en forma de espirales y vamos eliminando todo desde su inicio. Listo, hasta este momento. Muy bien. Desintegrado los planetas. Sí. Me encuentro feliz. Por supuesto, hermano Luz. No hay para describir esta gran alegría de lo que se ha estudiado, como dice la parte física Raquel. Una cosa es que se lee la historia, otra cosa es estar dentro de esta historia, cuánta manipulación de lo que ha sucedido con estos personajes incas, Túpac Amaru, Micaela Bastida, los hijos españoles en estas épocas coloniales de los años 1700 en el Perú. Inicios de tus líneas, de tu parte física. Se terminan de eliminar en burbujas para que no se escape ninguna partícula de estos 33 planetas, como este planeta principal llamada Netgun, con todas sus tecnologías. Sí. Terminan de eliminarlos a todos, listo. Perfecto. Regresamos a la reserva, cierran esos portales de la cuarta dimensión. Y te solicito, hermano Luz, ¿cuántos humanos luz fueron liberados como partes físicas? Desencarnados, líneas ancestrales, árbol genealógico de tu parte física, más allá de que ya tuvo otras regresiones, se termina de completar lo que ha quedado pendiente, pues, ¿no? La liberación. Listo, hermano, se ha eliminado todo. Perfecto. Hasta la escritura que lo detiene la línea y el tiempo a mi parte física humana. Hemos visualizado esas escrituras plateadas que era de pequeñita, que le mostraban en frente de su cabeza, la frente. Sí, es un color dorado entre plateado. Listo, hermano, todo limpio. ¿Cuántos humanos luz están liberados? Partes físicas. 1.237.000. Millones, trillones. Millones.
Muy bien. Comienzan a recibir las instrucciones de los demás humanos luz y la parte que también solicitó esa conexión con Frida al observarle la parte etérea de su hermano ancestral, Mariano, el humano luz libre con su parte etérea, ¿está reencarnado aquí en el holograma o no lo han reencarnado? Listo, hermano. Listo. ¿Me escuchas, hermano? ¿Fue reencarnado la parte Mariano en este 3D? Sí. Está Él, reencarnado. Lo observo en un mercado. cerca de tu parte física, en otro espacio físico en 3D. Está cerca. Sí, llegará su momento también de su conexión con su parte etéreo humano luz. ¿El Sí. humano luz sube a la quinta dimensión o se queda en la reserva? Se queda en la reserva con nosotros, hermano. Muy bien. Pues bienvenido, hermano luz, a este espacio que es tu propio hogar. Comienzan a subir los humanos luz a la quinta dimensión y cierran los portales. Cuando está listo el procedimiento, me dices, hermano luz. Está listo, hermano. Muy bien. Vamos a hacer cambio con Raquel a la cuenta de 3 y después continuamos, hermano. 2, 1. Sí. Gracias, hermano. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Libre al fin, Raquel, la parte etéreo humano luz de Mariano, esa conexión muy fuerte también de esa solicitud de la parte humano luz a esta liberación del humano luz, ¿no? En la reserva. Sí, está tan feliz por haberse liberado que solo la abraza y se ríe. Muy bien, Raquel. Raquel, vamos a despedirnos de los humanos luz del 3 y quinta dimensión que nos asisten continuamente. Gracias a cada uno de los hermanos luz, a este gran rescate, liberación de tus hermanos. ¿No está listo? Me dice Raquel. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Listo, Raquel? Listo. Bien. Ahora vas a convocar al médico Saturno. Va a ingresar Frida con sus hijos. Le acompañamos para que realice todos los procedimientos que va a continuar Saturno, Raquel. Nos vas comentando, Raquel, lo que estás observando, sus procedimientos también de Saturno, el médico Saturno. Adelante, Raquel. Sí. Listo. ¿Listo? Sí, listo. Bien. Nos despedimos del médico Saturno. Cerramos los portales. Sí, en realidad ya estaba todo repotencializado y realizado todo lo que son sus partículas y cambios biomoleculares. Es solamente lo que hizo Saturno, es como un escaneo nuevamente. Y de una vez que terminó de escanear, repotencializar, unificarse los humanos luz con diferentes, como son energías de luz. Una vez que se tocan uno con otro, se repotencializa nuestra fuerza de luz. Listo. Bien. Ahora, Raquel, cierra los portales de Saturno. Despedido del médico Saturno. Gracias, Saturno. Sí, Comienza a hasta pronto. integrarse. Hasta pronto. Se integran los humanos luz de los hijos. ¿Por donde ingresa Raquel del mayor? Hace una bilocación de corazón-mente, parte sexual de ambos, y ingresan en su cuerpo físico y se alojan en el corazón. Y de la madre, la paciente directamente ingresa en su corazón en forma de esfera de luz y revienta dentro de ella. Es como si reventara, explosionara, y esa explosión sale por todos sus poros de la parte física humana y la rodea
completamente, formándole una dimensión de protección, su cuerpo físico. Hay Sería una, su campo magnético. sí, Raquel, perfecto. Hay una parte donde también nos comenta la paciente Frida, donde siente una energía de los dedos, como una energía muy fuerte que tiene esa capacidad también, que ahora lo va a desarrollar, que lo vamos a llevar a ese desarrollo en su acompañamiento como paciente, como familia también, Raquel, porque el humano luz es un hermano familia. Esa energía que tiene de eliminar cosas y no lo sabía por qué. Y es como que ella sellaba sus yemas de sus dedos a esa gran energía que ella podía visualizar. Y es su propia energía, Raquel, potente. Sí, así es, correcto. Bien, Utilizará de ahora en más su energía de su humano luz a la parte física, lo que ella tiene que realizar. perfecto, Raquel. Eh, Regresamos a la vivienda de la paciente Frida, cerramos los portales de la reserva. Listo, Bien. estamos listos. Vamos a volver a hacer cambio con su mano luz para que ya pueda sentir esta gran alegría, energía y hablar con su parte física, Raquel, que es lo más extraordinario y lo más agradable pues en la sesión. ¿Ya? Sí, correcto. Bien. A la cuenta de tres hacemos cambio nuevamente con su mano luz a Nior. 3, 2, 1. Frida, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Amado Adelante, Anior, adelante, Frida. Adelante, hermano Luz. Hay Mi, primer contacto. mi gran qué amor, emoción. mi Yo sospechaba que te tenía en el corazón. sí, Ahora entiendo tantas cosas. Que sabes, ese año que de niña estuve cambiando de carpeta entre dos que peleaban, sí, era tu asistencia la que ayudaba a poner el equilibrio. correcto, mi gran amor, por Qué supuesto. lindo, te he sentido tantas veces. Eh, Parece que muchas veces he vivido en otros mundos con un sol diferente Sí, cuando estaba correcto. caminando, pero eras tú. Mi Ahora gran entiendo, amor, sobre todo cuando estaba pequeñita, como a los 5 años más o menos, yo nunca había escuchado el quechua por el pueblo donde yo vivía, que es selvático. sí, Nunca había escuchado el quechua, pero llegué a Tinta, donde vivía la mamá de mi mamá, mi abuela. Escuché por primera vez y el sonido ingresó como una cosa, pero increíble hasta el corazón. Podríamos decir, fue amor al primer sonido del quechua. Y yo así es. ahorita, tú sabes, Anior, yo hablo quechua, pero y me encanta hablar, hago traducciones, hago grabaciones en quechua, en fin. No, y entiendo el nexo, porque ese sentimiento. Quisiera preguntar una cosa. Sí, te Adelante, escucho. adelante. Las necesidades, los fastidios económicos y tanta cosa que hay. Hay unas cifras, has visto en la casa de Grigori Grabovoi, que he tenido dudas para practicarlo, pero en vista de que no hay un auxilio, usando tu nombre he ido llamando porque pide conectarse con el creador, ¿no? Entonces, como yo ya sé que estas cosas vienen de otro lado, has visto que he Sí, colocado algunas cifras de Grigori Grabovoi. Tal vez deba dejar, ¿quién es Grigori Grabovoi? vas conectando con las otras personas para realizarles unos intervenciones en bloqueo. Intervenciones no es detenciones, es como repotencializar sus programaciones físico-humano, pues son escrituras creados por las entidades jeroglíficas. Entonces, ahora mismo las retiro y dejo. Otra Sí. cosa, Anior, por favor, ayúdame con mi hija, que es la que tiene los problemas de cada mes con unos dolores atroces y esa situación de necedad, de decir eso es falso, eso no es cierto, negarse a eso de las terapias, así, y
y no poder yo encontrar el modo de inducirla a que ella reaccione. Ahí en su cuarto tiene la fotografía del maestro Laxmi y una serie de conexiones todavía con la gnosis, ¿no? Que se anda conectando. Sí, Y la urgencia de que cada mes se presente el problema con esos dolores atroces que pensé que desde la gestación ha podido sentir daños, ha podido traumarse en el momento de su nacimiento, porque hubo muchísimo sufrimiento. Quisiera que me ayudes, por favor, a que pueda ayudarla yo. No sé de qué modo, pero quiero estar atenta y salir de este problema para no atarme, porque me siento sí, amarrada. En esos 3 días ella es inútil, es inválida, está totalmente entregada a ese dolor. Por sí, favor. es algo muy sencillo lo que tiene que realizar. Puede realizar a lo que es a la medicina natural, lo que necesita el cuerpo. Ahora ya están totalmente libres ustedes de lo que es la intervención de las entidades. No te preocupes más de lo que tenga que sentir en el entorno y de lo que ella contacte, pues tú llégale siempre al corazón elevándole la vibración. Al elevarle la vibración, pues lograrás conectar con nosotros. La parte física irá despertando de esa manera y que logre visualizar la fuerza de la luz y el amor, y donde ella logre ingresar, pues vea la entidad a donde ella ingresa. De esa manera rechazará lo que es estas religiones que dices. Muchísimas gracias. Entonces, ayúdame, dame entendimiento para no meter la pata, como se dice. Ahora sé por qué me gusta ir al mercado y a qué mercados, como que algo busco y siento placer. Entonces, por ahí está mi otro hermano. Y yo disfruto Sí, del color de las frutas, de los productos que están ahí afuera, y tengo tendencia a conversar con las vendedoras, en fin, no se sabe qué busco, pero ando dando vueltas. Era Vas a todo conectarte, eso. vas a conectarte con la reencarnación ya de ¿Será que podré Mariana. encontrarme en algún momento? sí, él es un hombre y realiza Ah, como son como unos malvaviscos que lo llaman la preparación, son como dulces. ya. Lo que venden en Y el podremos mercado. encontrarnos en algún momento. Sí, claro que ¿Me sí, darás la porque está señal? creado de azúcar, son como malvavisco creado en azúcar con fruta, y que llegará el momento que te reúnas con él. Él no entenderá, pero tú sí. Sí, sí, para ayudarlo, para guiarlo. Ay, Mm. muchas gracias. ¿Cómo te Siga sientes, otra Frida? cosa, Luz, digo, Anior, por favor, ayúdame. Hasta ahorita, tú sabes, en este departamento y en el piso de arriba funciona la gnosis, donde se hace todo el tiempo trabajos, rituales, en fin. Necesitamos salir, es un ambiente tóxico y se trabaja solo para pagar alquileres, es una situación difícil. Por favor, ayúdanos a salir. Merecemos estar en un lugar más tranquilo después de haber pasado tanto problema, tantos apuros. Te suplico, ayúdanos. Sí, desconéctate de lo que es esa religión. Ya Haz me que desconecté, no. yo ya salí. Sí, ya lo sé. Necesito explicarte para que logres comprender y salirte de ese lugar. Solo visualiza que ya no estás ahí y que esa religión ya no está en ese lugar. De esa manera lo bloqueas y lo borras del lugar, y no le quedarán de otra forma que retirarse y salirse. Lo borrarás de esa manera al decir que no se encuentra ningún
una religión en ese lugar y lo borro. Lo borro, lo borro, lo borro. Me encuentro en un lugar donde a mí me agrade y estoy en ese lugar y visualízalo el lugar. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo te Muchas sientes, gracias. Frida? ¿Cómo te sientes? Emocionada. Muy bien, Frida. Sí. Hermano Luz, voy a hacer unas preguntas más para ya poder acercarme con Raquel. ¿Cuánto es tu desarrollo, tu gen luz de tu parte física, su gran potencia, su gran despertar, a pesar de múltiples eventos que lo están manifestando físicamente? Sí, tenemos un 15.3. 15.3. Y la conexión que tienes, a pesar de que ahora vamos a llevarla a tu parte física, a ese entendimiento y acompañamiento como se hace con los pacientes. 5.9. 5.9 y pues estás en la dimensión como evolución en la 89. Sí, así es, correcto. Gracias, Frida. Gracias por esta extraordinaria sesión. Gracias también, hermano Luz. Vamos a despedirnos. Gracias a ti, hermano Luz. Y vamos a continuar porque hay mucho por seguir trabajando en las revisiones subsiguientes a esta sesión que hemos realizado para tu parte física. Hacemos cambio con Raquel. Me despido, hermano Luz, a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel, esta semejante sesión impactante? Lo dijiste muy, muy cierto, ¿no? Una cosa es leer un libro, una historia, y otra cosa es plasmar muchos eventos que no están, por supuesto, escritos también, ¿no? Sí, así es. Raquel, ¿lista para regresar? Nos despedimos de la paciente Frida con un enorme abrazo de luz. Al hermano Luz que está en la reserva, bienvenido. Vamos a trabajar en otra secuencia en las revisiones. Te hago un conteo, Raquel, de 5-1. Se integra tu mano luz, mi mano luz. 5. Listo. Cerramos los portales de la reserva. Comienzas a regresar. 4. Siente más tu cuerpo. 3. Siempre más tu cuerpo. Mueves tu brazo. Siente más tus piernas. Mueve tus brazos, Raquel. 2. Regresas, Raquel. Siente más tu cuerpo. Tu respiración es normal. 1. Abre tus ojos, Raquel. Raquel, Frida, extraordinaria la sesión. Vamos a agradecerle, Raquel, a Frida, una sesión muy extensa, muy, muy emocionado por tanta atrocidad y la emoción de la conexión con su humano luz. Sí. No sé si, Frida, ¿nos escuchas? Sí, sí, los estoy escuchando. Muchas Bien. gracias. Gracias, Frida. No me imaginé esta conexión con Tupac Amaru. De razón, hasta había un espíritu revolucionario en mi caso. Esa sensación de querer hablar, decir algo y no saber qué es, que no sale. He llegado incluso a hacer conferencias en esta institución. Entonces, ¿será esto lo que tengo que decir? Y no era. Entonces, hay cosas que estuvieron que contar, que saber como esto que ha salido ahora, pues, ¿no? Sí. Correcto, correcto. Bien, nos vamos a despedir, Raquel, de Frida. Te doy un gran subimos el- abrazo, Frida, de luz. Igual para ti. ustedes. Sí. Apenas Subimos cambie de tu- casa, habrá un espacio para ustedes para cuando vengan. Gracias, Frida, gracias, así será. Subimos tu material, Frida, para que el público pues, pueda ver esta extraordinaria sesión. Bien, gracias, Frida. Mi nombre es Willy, mi esposa Raquel. Ambos somos terapeutas en Hipnosis Clínica Regresiva. Agradecemos a la paciente a su conmovedora sesión y a su conexión con el humano luz. Hasta pronto.